la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Iglesia Cristo Reina, buenos días. Una vez más aquí unidos para consagrar nuestras vidas y buscar del Señor, sobre todo su palabra. Te invito a orar. Dios Padre Todopoderoso, entregamos nuestras cargas, Señor. Aquello que nos impide venir a tu presencia, Señor, reconociendo que somos tus hijos ahora, Señor. Te suplicamos de que tú nos ayudes, Señor, en todas las áreas de nuestras vidas, Señor. Intercedemos por tu iglesia, Señor. Intercedemos por aquellos amigos que nos escuchan, familiares. Dios omnipotente, a ti recurrimos, Señor, porque necesitamos de ti, Señor. Ten compasión de nosotros, Señor. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Únenos, Señor, para interceder, Señor, no solamente por nuestras vidas, por nuestras familias, sino por aquellos que, Señor, están como un día estuvimos nosotros, Señor. Que tú les extiendas la mano y, Señor, traiga salvación a sus vidas, Padre. Intercedemos por los enfermos en este tiempo, no solamente de COVID, Señor, cual fuera su necesidad, por sus familiares, Señor. Que tú permitas en este tiempo traer la medicina, Señor, para poder suplir, Señor, y traer, Señor, aquella esperanza, la medicina de paz, gozo y amor a través de tu Hijo Jesús. Espíritu Santo, muévete en este tiempo en cada uno de nosotros. Ángeles de Dios, acompáñenos alrededor de nosotros. Te pedimos todo esto y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Cristo Reina, en este tiempo una vez más, motivándote y diciéndote que primero Dios, el próximo domingo 26 estaremos ya reiniciando nuestros servicios a partir de las 11 de la mañana y estaremos usando el comedor de la Iglesia Madre. Será grato para nosotros volverlos a ver. Igualmente prepararnos para alabar juntos y traer un mensaje de agradecimiento a Dios por esta oportunidad. Dios te bendiga y te pido que abras tu Biblia, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 6. Y vamos a hablar hoy día algo que es importante para nuestras vidas. El tema se llama La Biblia es el fundamento para toda prueba.
La Biblia es el fundamento para toda prueba. Ese es el tema de hoy. Vamos a ir a Lucas capítulo 6 y vamos a leer el versículo 46 al 49 mientras tú lo buscas. Creo absolutamente que este es el tiempo que Dios está usando de una manera, a través de un método intensivo, para que todos nosotros nos le amemos más al Señor, aprendamos más de su palabra y vivamos. Como si fuera que dijera el Señor, prepárate para las cosas que vienen. Entonces, lo que está sucediendo ahora mismo, todos nosotros estamos poniendo más atención en la palabra del Señor, en su mensaje, en los grupos pequeños, en los estudios bíblicos, en nuestro devocional. Estamos poniendo atención en memorizar más versículos y creemos todo esto, pero también tenemos que entender que tenemos también otros hermanos, amigos que necesitan un fundamento sólido, seguro, para enfrentar todas estas pruebas. Por ello que cuando leamos la palabra, el Señor sea que redarguye en nosotros y nos ponga juntos a buscar del Señor. Yo te invito a que abras tu Biblia en el libro de Lucas capítulo 6, el verso 46 al 49. Dice lo siguiente: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Jesucristo hablando, y dice lo siguiente, el versículo 48, semejante es al hombre que al edificar su casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. El 49 dice, mas el que no oyó y no hizo así, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Hermanos, este es un tiempo difícil, es un tiempo donde realmente necesitamos enfrentar lo que ha de venir. No sabemos qué ha de venir después de esto que está pasando. No sabemos qué han de venir en la siguiente semana o el siguiente mes. Pero una cosa sí te podemos decir, de que si tú estás fundamentado sobre la roca, estás fundamentado en la palabra de Dios, podremos enfrentar todas las pruebas que vienen. Aquí podemos ver que Jesucristo muestra a dos hombres que construyen su casa. Uno sobre un fundamento fuerte, un cimiento fuerte, inamovible sobre la roca. Y hay otro que construye su casa sobre la tierra. Y cuando viene el agua con ímpetu y con fuerza, la casa que se sostiene es la que está bien fundamentada. Y la otra casa desaparece. No puede combatir, no puede evitar las dificultades. Lo mismo te estoy diciendo, hermano, hoy día, que van a venir tormentas, pruebas en nuestras vidas. Van a venir vientos fuertes, van a venir aguas fuertes. Pero necesitamos estar seguros una vez más que cuando nosotros construimos esa casa en tierra solamente, sin fundamento, va a colapsar. Van a venir muchas pruebas. Pero si nosotros sabemos que estamos sobre la roca en Cristo Jesús, vamos a resistir todas las tormentas. Por eso el Señor, en un momento dado, en la misma palabra, en lo mismo que habla como los dos cimientos dice en Mateo 7:24, que voy a tratar al final del mensaje, dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. De eso trata hoy día el mensaje, hermanos. Que nosotros juntos tengamos la oportunidad de agarrarnos, fundamentarnos, estar cimentados sobre la palabra de Dios para poder enfrentar las dificultades. Me hace acordar claramente a través de una ilustración que les puedo comentar, es de que cuando construyeron un edificio, unos siervos amados que llevo en el corazón, lo primero que hicieron antes de empezar todo, después de haber hecho la profundidad de toda la casa, de poder poner el cimiento, la base, ellos en un tubo colocaron la palabra del Señor. Honraron a Dios primero, oraron por esa casa junto con otros pastores
y bendijeron ese lugar y le honraron y le dieron al Señor la honra en primer lugar sobre todo su edificio. Y le pusieron el nombre de ese edificio La Roca. Hermanos, vale la pena honrar al Señor, ponerlo en primer lugar, pero sobre todo tener el fundamento a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, a través de la palabra de Jesucristo, el fundamento que nosotros necesitamos tener. Por ello yo te invito ahora en este tiempo, hermano y hermana, que tú sepas de que en este tiempo te invito a que pasemos al siguiente versículo y libro. Vamos al libro de Santiago, vamos a ir al capítulo 1, vamos a ir al versículo, vamos a buscar primeramente, antes de ir a Santiago 1, te pido que abras tu Biblia, por favor. Tengo otra escritura aquí para que me acompañes, si fueras tan amable. Aquí tengo la escritura, que por favor, Romanos 10, 17. En Romanos 10, 17 dice claramente, si la encuentras, la palabra de que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces en Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Prácticamente tú y yo necesitamos saber que necesitamos recibir la palabra por el oír. Por eso el punto primero, el 1 dice, necesitamos recibir la palabra de Dios. ¿De qué manera? A través de nuestro oído, cuando escuchamos las prédicas, cuando escuchamos a los maestros, cuando escuchamos en la radio el mensaje. Es ahí donde viene y crece, aumenta la palabra de Dios, aumenta nuestra fe. Esa es nuestra esperanza. Y ahora sí te invito a que abras la Biblia en el libro de Santiago, en el primer punto. Recibimos la palabra de Dios a través de ¿qué? La forma de oyéndola. Y en Santiago capítulo 1, si usted abre su Biblia, en Santiago 1, vamos a ir al capítulo 1, versículo 19, en Santiago, por favor. Y dice lo siguiente, vamos a leer de Santiago capítulo 1, 19 al 21, dice lo siguiente. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Esa es la parte para poder recibir nosotros. Necesitamos oír, dice, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y dice lo siguiente, en el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Amén. Entonces, hermanos, en esta parte de la palabra lo que vamos a entender y vemos que nosotros necesitamos descubrir que la palabra trae salvación. El mensaje que nosotros podemos escuchar son buenas nuevas para nuestras vidas. Y nosotros en este tiempo necesitamos, número uno, para poder construir esas bases, para poder nosotros en nuestras vidas tener un fundamento en la palabra de Dios, necesitamos recibir la palabra, necesitamos atesorarla. Entonces por ello es que lo primero que necesitamos es, como dice en el versículo 19, que seamos prontos para oír. Y damos gloria a Dios por ello. Y al mismo tiempo necesitamos decir de que en estas partes que nosotros estamos viendo de la palabra, necesitamos ver algo que el Señor nos habla a través de la palabra, a través de la palabra viene a ser como la semilla, como la parábola del sembrador, que la palabra cuando lanza la semilla y cae en tierra, ¿no? Y esa tierra somos nosotros, nuestros corazones. Entonces el Señor va a lanzar, va a traer su palabra, pero es una realidad que el mismo fruto no crece igual en una misma tierra. Y es ahí donde nosotros tenemos que permitirle que Dios obre en nuestros corazones para que nosotros podamos seguir caminando. Y eso nos permite a nosotros, para que nosotros no solamente estemos así, sino también tengamos unas buenas señales, como se acuerdan los radios con las antenas, que teníamos que tener una buena señal para poder dar en el dial y escuchar con claridad. Igualmente ahora cuando tenemos los celulares, tienes que ponerte en algún lugar para que tengas buena señal de recepción. Entonces eso es lo que nos va a permitir ahora que tengamos esa señal a través de los siguientes pasos. Tenemos que tener 4 actitudes con el Señor. Si ves en los puntos que tengo, número 1 es estar en silencio. ¿Y por qué hablamos de esto de estar en silencio? Porque si usted ve en Santiago, el capítulo 1, el verso 19, seguidamente cuando dice después de que nosotros estemos prontos para oír, dice también la palabra, dice que seamos tardos para hablar. Prácticamente nos está diciendo en otras palabras, silencio,
¿Por qué? Porque el Señor nos quiere hablar y no podemos escuchar al Señor o la voz del Señor cuando nosotros hablamos. Porque el Señor está dispuesto a hablarnos, a tener una relación, pero nosotros estamos hablando demasiado. Es como cuando, por ejemplo, está un esposo con la esposa y le dice, por favor, óyeme, ponme atención. O le dice, tú hablas mucho, por favor, cállate, ¿no? Entonces, necesitamos entender de que todo esto es lo que está permitiendo el Señor, es para que nosotros podamos tener una buena recepción y podamos estar en silencio y con atención. Igualmente, en otra forma, también necesitamos estar calmados. En la misma palabra de Dios, cuando dice después, en el mismo versículo 19, después de tardos para hablar, dice, tardos para airarse. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces significa que necesitamos estar calmados, porque cuando estamos airados, estamos molestos. Yo lo puedo hablar por mí mismo, por mi propia persona, que nos cuesta concentrarnos, cuesta conectarnos en el Señor, pero sin embargo, porque a veces nos irritamos, no dejamos de ser humanos aquí en la tierra, y nosotros emocionalmente nos afecta, pero cuando nosotros tenemos tranquilidad emocional, estamos calmados, entonces podemos escuchar con tranquilidad, con más percepción la palabra de Dios y podemos orientarnos de lo que el Señor está hablándonos a cada uno. Es como, por ejemplo, cuando estamos apurados en nuestros quehaceres, estamos corriendo, o con todo respeto para cualquiera de ustedes, hermanos, usted tiene esa experiencia y lo ha vivido igual que ustedes cuando llegamos corriendo a una reunión o a la iglesia y estamos ahí preocupados porque qué va a pasar después de salir de la iglesia, tengo que ir a pagar mis biles, tengo que ir a la tienda, etc. Entonces no tenemos esa calma. El Señor es lo que nos está llamando, tengamos calma para poder escuchar la palabra de Dios. Porque igualmente cuando ustedes salen de la iglesia y alguien dice, he salido bendecido, fortalecido, pero como estamos a veces tan ajetreados, tan apurados, pasan minutos hasta te has olvidado todo el mensaje. Igualmente el Señor nos dice en la parte, porque he dividido A, B y C, en la parte C en tu bosquejo, dice que debemos estar limpios. Y debemos estar limpios porque la palabra misma nos enseña de qué manera dice la palabra en el versículo 21 de capítulo 1 de Santiago, el verso 21 dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Entonces, hermanos, hay cosas que a veces impiden nuestra relación con Dios, que no nos permiten tener ese fundamento que queremos. ¿Por qué? Porque a veces nuestras mentes están en otras cosas. Tenemos cosas guardadas que no hemos soltado. Con todo respeto, algunos estamos cargando cosas en nuestros propios recuerdos de nuestro pasado y no hemos sido liberados. Algunos estamos lidiando con algunas áreas de actitudes que realmente usted y el Señor lo saben, pero el Señor está pidiendo que nosotros soltemos. También puedo decirte, por ejemplo, la palabra inmundicia, que está aquí en el versículo 21, quiere decir en griego, reparia. Pero esa palabra significa la cera que tienes en el oído. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a veces esa cera que tenemos en el oído viene a ser la basura que no nos permite oír a Dios, no nos permite oír la palabra de Dios. Entonces tenemos guardadas muchas cosas que realmente están afectando a nuestra propia mente, a nuestro propio corazón. Prácticamente lo que el Señor dice, quita esa basura para que puedas tener una conexión directa conmigo. Lo que te tengo que decir es aquí, aquel momento cuando él le decía a la esposa al esposo, hey viejo, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Qué? Dice, ¿qué cosa? Sí, que ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Entonces, a tanta insistencia de la esposa, lo tuvieron que llevar al médico. Y cuando llevan al médico a este varón, el doctor le chequea el oído y dice, ¿qué dice doctor? Sí, te voy a chequear el oído. ¿Qué? Te voy a limpiar el oído. Entonces sale el doctor con una pinza, con algo, y empieza a limpiar ahí, saca una cera grandota. Y le dice, ¿me escuchas? Y le dice, no me grite. ¿Por qué? Porque tenía esa basura en el oído que no le permitía tener esa conexión. Entonces en esta parte C, el Señor nos dice que vengamos limpios, que nos limpiemos, que nuestra mente sea limpia, prácticamente que saquemos toda esa basura emocional o mental o espiritual que cargamos, porque eso no nos ayuda, no nos permite
tener esa relación que Dios está buscando en nosotros. Hemos hablado del primer punto, hemos hablado de que es importante estas actitudes, estar en silencio, calmados, estar limpios y también ser mansos. Es una particularidad de que tenemos que trabajar en cada uno de nosotros. Y en esta parte que estamos hablando de ser mansos, hay algo que todos nosotros estamos enfrentando a diario y tenemos que enfrentarlo con el temor a Dios. ¿Por qué? ¿De qué manera podemos enfrentarlo? En primer lugar, quiero decir que el Señor nos ha dado la clave: confesando. La palabra confesión viene a ser ponernos de acuerdo con lo que Dios dice. Prácticamente cuando tú reconoces, dice, sí, yo reconozco, perdonen, yo me he equivocado, ¿no? Entonces es ponernos de acuerdo con lo que Dios dice, estamos agradándole, porque prácticamente en la introducción que pudimos leer juntos de Lucas, el capítulo 6, de aquellos dos varones que construyen su casa, lo que estamos diciendo es que el Señor nos está diciendo que claramente el beneficio para nosotros es que seamos obedientes y que realmente oigamos lo que el Señor nos dice. Y entonces cuando nosotros confesamos lo que estamos guardando, cuando estamos guardando silencio, somos calmados y limpios, entonces va a permitirnos a nosotros llegar al punto D, donde tenemos que hablar que necesitamos estar, el punto D dice que tenemos nosotros aquí, estar mansos, pero prácticamente sería ser mansos y humildes. Si usted chequea en su Biblia, en el mismo capítulo 1, en el versículo 21, la parte B, la siguiente parte dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Hermano, esto es maravilloso, porque realmente usted y yo sabemos que en un día, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios o cuando leímos o alguien nos leyó la palabra, es como que se prendió una luz grande en nuestro corazón, en nuestra mente, y dijimos, yo necesito de Cristo, yo necesito hacer un cambio en mi vida. Y es lo que el Señor nos motiva y nos enseña, a que necesitamos ser mansos, ser humildes, y esto lo está reflejando en su palabra. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos ser accesibles a que el Señor pueda trabajar en nuestras vidas. Y del mismo modo nosotros podamos decirle al Señor y pedirle, y el Señor va a estar trabajando en nuestros corazones. Ahora, si nosotros venimos, bueno Señor, dime qué es lo que tengo que hacer, y te dice la palabra y dice, bueno, voy a ver si lo hago, voy a ver si te hago caso o no. Hermano, entonces estamos actuando de forma orgullosamente, teniendo orgullo en nuestros corazones, y no sería la forma que el Señor nos está mostrando a través de esta primera forma, cómo construir una base con la palabra de Dios. Y esto es lo que nos motiva a nosotros, a que podamos tener esa conexión y podamos tener ese tune, ese dial acertadamente. Seguidamente en el punto 2, si tú abres tu Biblia también, vamos a hablar del capítulo 1 de Santiago, pero ahora vamos a ir al siguiente versículo. Vamos a ver el versículo 22 al 25, por favor. Y en esta área lo que vamos a ver es lo siguiente. Esa es la segunda parte, el número 2, la forma de cómo vamos a construir nuestras vidas sobre la palabra de Dios. Y esto va a suceder cuando nosotros leemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque realmente es lo que nos permite. Vamos a leer, dice lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Eso cae a pelo. Dice, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente, dice claramente, dice, en la perfecta ley de la libertad y persevera, dice, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, el Señor, si el Señor es el que quiere bendecirnos, quiere darnos
no solamente prosperidad en lo material, sino sobre todo en nuestra salud, en nuestra relación con Él. Quiere que nos enfoquemos, que aprendamos, que crezcamos espiritualmente. Entonces el Señor está aquí para bendecirnos y nosotros mismos, a través de la palabra, a través de lo que ha hecho en nosotros, queremos bendecir a otros. Ahora el Señor nos está motivando a que nosotros le busquemos, estemos allí en pos de Él. Entonces, quiero decirte esto porque cuando estamos hablando es necesario que nosotros leamos la palabra. Va a ser parte clara, pero al mismo tiempo tenemos que ser hacedores de ella, aplicarla. Prácticamente lo que sabemos tenemos que aplicarlo para no olvidarnos. Eso es lo que nos falta a muchos de nosotros en el caminar. Es un proceso, hermano y hermana, que está caminando con nosotros y que no solamente seamos oidores olvidadizos. Entonces, es como cuando aquel que viene al espejo y se ve, y se va y se olvida cómo es. Sin embargo, cuando tenemos la palabra de Dios en nosotros, por ejemplo, cuando dice aquí en el versículo 23, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Nosotros cuando venimos a la palabra de Dios nos permite vernos, examinarnos, evaluarnos internamente y poder realmente reconocer en la condición que estamos. Eso no solamente nos ayuda, edifica nuestras vidas, nos transforma, nos hace verdaderamente ver de otro ángulo. Aleluya. Entonces, al mismo tiempo, no cabe duda que el Señor quiere bendecirnos. Y en el punto 3 podemos también descubrir que no solamente a través de la lectura de la palabra, sino también cuando examinamos la palabra de Dios. Estamos viendo de que cuando construimos nuestras vidas sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios, también nos permite que nosotros examinemos la palabra de Dios y eso nos permite que nosotros podamos fundamentarnos mejor. Ya no se trata solamente de leer, sino de poder profundizar más en ella. Y lo puedo decir así, que ya no es simplemente leer, si ahora tienes un lápiz y un cuaderno, y vas tomando notas y vas estudiando la palabra y vas compartiendo con otros. Por eso es que cuando tenemos los grupos pequeños, eso nos ayuda a poder seguir investigando, conociendo, aprendiendo la palabra. Por eso es que te estamos motivando a que seas parte de uno de los grupos pequeños de estudio. Tenemos un grupo de hombres, un grupo de mujeres, que nos reunimos y tenemos también un grupo en las casas, pero hoy en día usamos la conexión a través de la tecnología. Entonces yo te invito a que seas parte de esos grupos. Hermanos y hermanas, igualmente quiero decirte en esta parte, te invito a que abras tu Biblia en el libro de Juan, capítulo 5, el verso 39. En Juan 39 lo que nos motiva es que tenemos que escudriñar, examinar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y la gloria sea para Dios. Esto es lo que va a traernos a nosotros paz y tranquilidad y orientación en todos estos tiempos de dificultades y pruebas. Y ellas son las que dan testimonio de ¿quién? De Jesucristo. Por ello nosotros no podemos dejar de buscar del Señor y tener la convicción de que el Señor sigue haciendo aquella obra que solamente Él nos muestra cada día. Igualmente, si tú abres tu Biblia después de haber ido a Juan capítulo 5, 39, te invito a que vayas a Hechos 17, 11. En Hechos 17, 11, Pablo lo que habla y lo que resalta es de que en la ciudad llamada Berea, era una ciudad pequeña, pero todos tenían un deseo grande, un deseo, una mente abierta para conocer más de la palabra, para poder crecer, y verdaderamente ellos escudriñaban la palabra porque querían saber lo que Pablo decía, querían saber lo que los predicadores en ese tiempo decían y confirmar. Eso me trae a mí de recuerdo algo maravilloso y entendible, y quiero decirles, es como cuando estás en la iglesia y tienes tu Biblia o donde tú te encuentres y estás chequeando y estás revisando y quieres estar seguro de que lo que está allí está edificando al pueblo de Cristo o no lo está edificando. Estás seguro de que esa es la palabra y profundizamos en ella para la edificación de su cuerpo. Hermanos, esto es lo que el Señor está enseñándonos en cada momento. Igualmente para seguir nosotros fundamentando, construyendo nuestras vidas sobre la palabra de Dios, tenemos que recordar la palabra y repasamos. Vamos al punto 4, por favor. Ahora en el punto 4 podemos hablar una vez más, en este punto 4, que realmente, si abres tu Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, por favor, verso 25, en Santiago 1:25, por favor, dice lo siguiente: mas el que mira atentamente, estamos hablando en la perfecta ley de la libertad y persevera,
en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Estamos hablando de que ahora cuando nosotros recordamos y repasamos la palabra de Dios, eso nos trae bendición, porque estamos perseverando, estamos no solamente teniendo la palabra enfrente de nosotros, sino está trayendo para nosotros edificación, está trayendo para nosotros bendición, está permitiendo que nosotros seamos cristianos fuertes, sólidos, ya no somos más bebés. Esa es una clave, hermanos, porque ahora usted va a tener que decidir si es que desea seguir donde está o quiere crecer. Si quiere ser espiritualmente, emocionalmente fuerte en la palabra de Dios. Porque realmente lo que viene no es fácil. No es que tenga que tener medicinas o tenga los doctores, sino va a depender de lo que ya usted o dónde está construyendo usted sus bases para enfrentar lo que ha de venir. Por ello es que nosotros necesitamos memorizar los versículos bíblicos. Por eso es que nosotros cada vez que leemos la palabra de Dios nos separamos un versículo bíblico, porque llega un momento que no tenemos la Biblia, pero cuando nos vienen las pruebas viene la palabra, la convicción y dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmos, ¿no? 23:1 o Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces redarguye al Señor, es como 2 de Timoteo, ¿no? 1:7, ¿no? El Señor nos ha dado espíritu de miedo, de timidez, de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, eso va edificando nuestras vidas y nos va permitiendo que realmente afrontemos cada encuentro en esta vida fortalecidos, preparados, sin ningún temor para enfrentar todas estas pruebas. Por eso, hermanos, necesitamos recordar, memorizar. Esto nos ayuda realmente para edificar nuestras vidas y poder tener y ver lo importante de todo lo que tenemos. Por eso te invito a que abras tu Biblia ahora en el libro de Josué, capítulo 1, verso 8. Aquí vemos la palabra de Dios que da acertadamente una vez más, diciendo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche, aquí una vez más, meditarás. Esa es la parte que nosotros tenemos que entender, que eso nos permite refrescar no solamente en memoria, sino poder profundizar y dejar que Dios nos hable en Él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. Aleluya, gloria a Dios, y que estará. Esto va a edificar nuestras vidas, porque esto va a prosperar nuestros caminos y todo nos saldrá bien. O sea, el deseo de Dios es que nosotros crezcamos, seamos fortalecidos, estemos fundamentados sobre la roca y podamos enfrentar todas las pruebas, hermanos. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros podamos caminar al lado de Él y que esto pueda ayudarnos. Finalmente llegamos al último punto, al número 5, para poder seguir construyendo nuestras vidas sobre la Biblia. Dice lo siguiente, ¿no? El versículo 5, si tú ahora vamos a llegar a la parte 1, donde dice el versículo 22 de Santiago, capítulo 1, verso 22, si lo tienes, por favor. Entonces, esto es lo que permite a nosotros y cada uno de nosotros crecer con temor y temblor y aprender cada vez más de lo que el Señor nos está enseñando para la gloria del Señor, una vez más. Y podemos reconocer que necesitamos responder en el último punto, punto 5, porque necesitamos responder a la palabra de Dios. En Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Hermanos, si tú ya tienes en tu corazón la palabra, tenemos que hacerla. De esa manera no nos vamos a olvidar. Así lo dice, engañándonos a nosotros mismos. Creo que es un tiempo que el Señor está permitiendo. El Señor se equivoca en este tiempo, hermanos. Si nosotros, siendo cristianos, estamos flaqueando, nosotros siendo cristianos no leemos la palabra, no tenemos nuestro devocional diario, no estamos orando, no estamos siendo parte de un grupo pequeño, ¿cómo cree que vamos a crecer, hermanos? Más aún le digo, son tiempos difíciles, hermanos. Si nosotros con dificultad lo estamos haciendo, ¿qué será de aquellos que no conocen de Cristo? Más aún te digo, es como que si Jesucristo suplicara al Padre y dijera: dales una oportunidad, por favor, un poquito más, porque Jesucristo ha de venir, hermanos. Y verdaderamente nosotros tenemos que responderle al Señor de una manera práctica y no engañándonos a nosotros mismos. Y esto no es que te haga sentir mal, pero sí en tu corazón redarguya,
para que tú tomes una decisión al final de este tema. Aleluya. De esa manera podamos crecer. Yo te invito a que abras tu Biblia en Mateo 7, versículo 24 al 27, por favor. Estamos en Mateo. Vamos al libro de Mateo. Aquí terminamos esta parte, pero quiero decirte porque habla el Señor, cómo ve el Señor, nos ve a nosotros, ¿no? En Mateo capítulo 7, del versículo 24 al 27, habla de los dos cimientos, pero también habla del hombre prudente. Y dice lo siguiente, Mateo 7, de 24 al 27, dice lo siguiente la palabra. Cualquiera pues que me oye estas palabras y hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Definitivamente, hermanos, si estamos hoy día escuchando el mensaje, porque el Señor nos llama a la prudencia. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Los tsunamis vienen, hermanos, pero cuando estamos sobre la roca podemos enfrentar las pruebas. Y dice lo siguiente, 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. O sea, hermanos, si el Señor nos está hablando, nos está llamando, pongamos atención. Aleluya. Y dice que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hermanos, tengo que decirte una cosa, si no está fundamentado sobre la roca, en Cristo Jesús, en la palabra de Dios, las pruebas son fuertes y han de venir, y tenemos que enfrentarlas. Y finaliza, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, ¿será que Dios nos está hablando una vez más a nosotros? ¿Será que a la iglesia Cristo Reina, a ti que me oyes, amigo, que estás allá en tu casa o donde te encuentres, será que una vez más Dios nos está hablando a todos nosotros para que estemos preparados en este tiempo? ¿Cómo vamos a responderle al Señor? ¿Qué le vamos a decir al Señor en este día? Yo te invito a ti, iglesia Cristo Reina, que nos pongamos a alinearnos, nos alineemos y nos pongamos juntos, porque creo que la palabra cae exactamente donde necesitábamos nosotros escuchar hoy día. Y la gloria sea para Dios. Iglesia Cristo Reina, no sabemos qué pruebas van a venir. No sabemos qué ha de pasar mañana o la siguiente semana, pero después de esta, estoy seguro que van a venir más pruebas. Pero si tú y yo estamos sobre la roca, no nos vamos a derrumbar. Aleluya. Entonces, Iglesia Cristo Reina, amigos, hermanos que me escuchan, construyamos nuestras vidas sobre la palabra de Dios. Construyamos nuestras vidas sobre el mensaje que Cristo nos ha dejado. Por cierto, no ha cambiado en 2000 años y se ha hecho realidad. ¿Por qué no ha de hacerse realidad en los siguientes días y en los siguientes años? Entonces, fundamentémonos sobre la verdad. Una vez más, en Jesucristo, quien es nuestro fundamento y roca. Oremos. Dios Padre, agradecemos infinitamente por tu palabra, Señor. Podríamos tener humanamente miedo, Señor, a las cosas que han de venir, Señor. Pero Padre, cuando nos sostenemos, cuando nos fundamentamos, cuando estamos seguros que Cristo es nuestra roca, Señor, tenemos la convicción, Señor, de quién es nuestro fundamento de vida, Señor. Intercedemos y te pedimos, Señor, por cada uno de los que nos oyen, cada uno de los que están aquí en este momento. Que tu gloria, tu misericordia, en este momento, Espíritu Santo, ponga convicción en nuestros corazones. Para tornar nuestra mirada a ti, Señor, y tengamos la convicción de decir, Señor, henos aquí, estamos listos, Jesús. Ven pronto por tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos gracias, oh Señor, y te lo pedimos. Amén. Una vez más, Iglesia Cristo Reina, te agradecemos. Te invitamos para el próximo domingo. Estaremos reunidos en el comedor de la Iglesia Madre, julio 26. Dios te siga bendiciendo. Edifiquemos nuestra vida, fundamentémonos en la palabra de Dios. Gracias.